capítulo número 5. Voy a leer una vez más desde el versículo número 16. Dice el Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Mi amado, a la luz de la palabra y según obviamente ya el estudio que se hizo la semana anterior, se consideraba pecado de no muerte, ¿sí? Aquellas ofensas o pecados, si valga ahí el sinónimo tan solo, mi amado, para poder establecer un concepto fijo. Si pecado, mi amado, de no muerte son todos aquellos pecados que se pueden llegar a cometer sin tener el hábito de la recurrencia en esos pecados. Si dicho de esa forma, podríamos decir que un pecado, si que no sea recurrente, que no haya tomado dominio de nuestro corazón, de nuestras vidas, amado, es un pecado que obviamente se cataloga como un pecado que puede ser sin ningún reparo perdonado por parte del Señor. ¿Quién no está expuesto a pecar? Es la pregunta base, creo yo, que aún venidos en Cristo Jesús, mi amado, estamos propensos. Si queremos verlo con un poquito más de énfasis bíblico, venga conmigo, mi amado, a considerar algo que el mismo apóstol Pablo logró también establecer aún en su propia vida. ¿A qué me refiero? Bueno, vayamos por favor allá a la carta a los Romanos en su capítulo número 7. Acompáñeme por favor. Carta a los Romanos, capítulo número 7. Veamos esta postura, por decirlo de alguna forma, de la que Pablo no es ajeno y la considera hasta como algo de peso, negativo, mi amado, en la vida de un creyente. Veamos de qué se trata. Dice el versículo capítulo 7, verso 22 en adelante. Dice el Espíritu Santo: porque según el hombre interior, ¿lo tiene? Romanos 7, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito, decía Pablo. ¿En qué se deleitaba? Es decir, en su anhelo o en su afán, llamado, de llegar a esos estándares, de no ofender, mi amado, y de mantener por medio del conocimiento que nos da la palabra, una vida sin tacha, una vida sin pecado. Dice, según el hombre interior, y se refiere, mi amado, al anhelo del alma o del corazón de todo buen hijo de Dios, me deleito en la ley de Dios. Pero viene el problema. Verso número 23. Veo otra ley u otro régimen, en mis miembros, hablando, mi amado, de su cuerpo, que se revela contra la ley. ¿De dónde? De su mente. Y dice aún más, y que me lleva cautivo, lo que es igual preso. ¿A dónde lo lleva, mi amado? A la ley del pecado que está, es decir, allí se encuentra alojado. Dice allí que está en mis miembros. Y eso, mi amado, se lo reconoce bíblicamente como las concupiscencias, mi amado, que aún todavía, batallan en medio de este cuerpo que Dios, lo ha traído a su gracia y que le ha concedido, mi amado, su perdón. Nuestro cuerpo, mi amado, está ligado a este mundo. Por eso es que Jesús creo que le supo bien decir a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne va a seguir siendo. Y la carne, obviamente, mi amado, tiene de sí el satisfacer sus apetitos. Y cuando hablo de los apetitos, no me refiero estrictamente a la comida o a la bebida. Me estoy refiriendo a esos apetitos desordenados de nuestra carne. El ojo, mi amado, no se saciará jamás de ver. Y como dice, eso lo decía Salomón, ¿verdad? El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído
de oír. Siempre estarán los sentidos, sí, de la carne abiertos para poder saciarse de cualquier cosa que este mundo le presente. Y claro, mi amado, por la Escritura, el Señor nos ha salido al frente cuando nos dice de que lo que está en este mundo se constituye prácticamente en un enemigo de nuestro Dios. Y el que quiere hacerse amigo del mundo, sí, penosamente cae en la encrucijada de que se vuelve enemigo también de Dios. Esa ley, mi amado, está en nuestro interior. La boca, mi amado, créeme, va a querer hablar lo que le venga en gana. Pero el Señor en el cuerpo, obviamente, mi amado, nos detiene a que si la lengua no hable más de la cuenta. Es, mi amado, el poder del Señor el que nos aguanta aún en lo que vemos, aún en lo que discernimos, aún, mi amado, a donde vamos. Todo lo refrena el Señor. Si el Señor no tomara, mi amado hermano, control de esta carne, créeme que al haber venido a Cristo debió haber sido, mi amado, si no es por la intervención de Dios en nuestros miembros, mi amado, seríamos tal cual como éramos antes de conocer al Señor. Es decir, no se hubiese reflejado en nosotros ningún tipo de cambio. Ha sido el poder del Espíritu Santo que nos ha puesto rienda a esta carne. Porque la carne como tal, mi amado, aflora. Esto, créame, mi amado, no lo digo estrictamente porque la Escritura lo dice, sino porque entre todos aquí presentes experimentamos lo duro que es batallar contra lo que la carne desea. Si a usted, mi amado, alguien le hinca o alguien lo estorba, si alguien a usted, mi amado, lo está día a día, por decirlo de alguna forma, martillando, créame que su carne posiblemente podría explotar y diciendo, bueno, pues ya basta. ¡Wow! El hermanito se perdió el control, dicen afuera. Sí, bueno, la carne es así. La carne explota. La carne tiene poca tolerancia. Pero cuando el Espíritu, mi amado, que es del cual obviamente sus hijos deben de nutrirse, mi amado, el Espíritu es el que mantiene a raya a la carne. Solamente, mi amado, lo que se busca de Dios es lo que aguanta esta carne. Porque de lo contrario, mi amado, viviríamos con desenfreno. Basta solo pegar una ojeada en el Antiguo Testamento como para ver cómo naciones enteras, mi amado, se desbocaban por darle rienda suelta a esta carne. Cuando vamos pues a Romanos 7, que de allí estamos tomando un texto de partida para poder llegar al punto de aquello que se ha denominado en la Biblia, ya en Juan capítulo 5, estamos primero de Juan 5, verso número 17, que así como hay pecados que son considerados no de muerte, pues también hay pecados que son considerados de muerte. ¿Cómo hemos hecho la diferencia para poder reconocer a los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte por un solo distintivo? Todo pecado que se ha hecho práctica y que vive contigo, mi amado, es considerado un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque ahora el pecado se ha enseñoreado de tu vida. Y como lo dice la misma palabra, el que practica el pecado es no de Dios, sino de quién. Es del diablo. Sencillo, sí, para poderlo reconocer, pero asusta cuando uno ya lo quiere, mi amado, procesar. Ahora bien, dice Romanos 7, estamos, versículo número 23 ahora. Pero veo, decía Pablo, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley, ¿de dónde? De su mente. ¿Y por qué de su mente? Porque es aquí, mi amado, en el conocer. Sí, cuando hablamos del entendimiento, hablamos del conocimiento. Aquí, mi amado, asimilamos lo que estudiamos en la mente. En la mente grabamos, por decirlo de esa forma, los versículos bíblicos.
Aquí es donde entendemos y reflexionamos y decimos, es verdad, Dios tiene la razón, yo estoy equivocado. Pero salidos de ese lugar de aprendizaje y expuestos frente a la persona que me está provocando daño, entonces, mi amado, mi mente se nubla y la carne quiere reaccionar. ¿Sí? Quiere, mi amado, explotar. Y uno dice, ay, Señor, pero si yo recién acabo de entender que debo de perdonar. Pero no, uno humanamente lo procesa de otra manera. Para Pablo eso, mi amado, era un conflicto. Dice pues en el verso 23 que esa misma ley que estaba en su mente, que iba en contra de sus miembros, dice, me lleva cautivo a la ley. ¿Pero qué ley? A la ley del pecado que está, lo reconocen en mis miembros. Mi amado, esto es ¿cómo te digo? Esto es una guerra. Y aquí es donde muchos, mi amado, pueden perder esa batalla. Sí, mi amado, qué duro es poder primeramente reconocer que lo que Dios hace día a día en nosotros se puede ver perturbado o malogrado por lo que la carne, mi amado, quiere. Es duro. Qué terrible, mi amado, y creo que usted ha de haber sido testigo en algunas oportunidades, que sale usted de un tiempo de ministración, sale usted de un tiempo, qué sé yo, de ayuno, un tiempo de pronto, mi amado, de un derramar del Señor en un culto, y todo es que llega a casa, todo es que le entra una llamada, todo es que se topa con ese individuo, y todo aquello se desvanece. Y usted dice, Señor, no puede ser. Me han robado, me han quitado, ¿qué cosa? La bendición. Pero si he salido revestido, he salido empoderado de las promesas de Dios. Pero ahí está en la esquina ese individuo posiblemente, algo que tú sabes que te viene a ser el problema. Y tú dices, pero Señor, yo lo voy a vencer. Pero resulta ser que cuando estás ya frente a él, mi amado, posiblemente allí aflora más bien, ¿qué cosa? La naturaleza del viejo hombre. O en el caso ya de la mujer, de la vieja mujer también. Aflora, mi amado. Y uno dice, ay, Señor. Y ahí uno inmediatamente, sí, perdóname. Es que me hace perder el estribo. Es que no tengo paciencia cuando lo veo. Es que a la verdad, si no estuviera él, mi vida sería diferente. Esa ley, mi amado, nos limita. Pero ojo, un hijo de Dios, por decirlo de esa forma, si por esas ocasiones en las que pierde posiblemente, mi amado, el espíritu y gana la carne, si pide perdón, Dios está presto ¿para qué? Para restaurarlo, para perdonarlo. ¿Por qué? Porque ese individuo está en una lucha diaria, está en una batalla constante. Está, mi amado hermano, como te digo, en un campo de batalla. Y en medio de esa lucha, de esa pelea, mi amado, Dios sabe que su hijo está presentando resistencia. Ahí, mi amado, se puede fracasar, se puede flaquear, se puede debilitar, pero el Señor está allí para volverlo a levantar. Por esa razón es que la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, ¿y cae en dónde? ¿En qué? ¿En qué? Cae de caída porque se tropezó y por allí se fue de oreja, porque se resbaló con una cáscara de guineo. No, mi amado, porque cayó en pecado. Y es porque cayó en pecado, pero en su lucha y en su, mi amado, ¿cómo te puedo decir aquí? En su afán de volverse a levantar, pide perdón. ¿Y Dios qué hace? Le extiende su cetro de perdón. Por eso se lo puede ver de esa forma. Por eso, mi amado, para el mismo David, siendo tan recurrente a veces, porque si usted va a la Biblia, mi amado, hubo mucha recurrencia de pecado en la vida de David. Mucha recurrencia.
desde el mismo hogar, mi amado, que usted ya creo que reconoce por estudios anteriores de la Biblia, sí, por sus fracasos como padre, fracasos como esposo, mi amado, fracasos también como rey y fracasos como hombre, mi amado, David siempre encontró perdón de Dios. Diría cualquiera, pero él, mi amado, practicaba, no, él no practicaba el pecado, hermano, pero cuando se veía frágil en su vida, caía en pecado. Todo es cuestión de hacer un buen análisis de pronto de la biografía de uno de los tantos personajes de la Escritura. Pero David no era de aquellos, mi amado, que una vez pecando permanecía constantemente en pecado. Eso no. Vuelta a eso, sí se reconoce en quién, en Saúl. Saúl permaneció en el pecado. Nunca, mi amado, este hombre presentó batalla contra el pecado, a diferencia de David. David sí batalló contra el pecado. ¿Se acuerda cuando se vio tentado? Porque fue hasta y le cortó, mi amado, ahí el borde del vestido de Saúl, ¿verdad? Y sintió un remover en su corazón. Y el hombre, amado, reflexionó y dijo: ¿cómo habré yo de tocar al ungido de Jehová? No puedo, le dijo así. Eso es presentar lucha. En medio, mi amado, aún del verse de pronto impulsado a cometer algo negativo. Como diciéndole: ya metiste la mano a la billetera, ya estás sacando el dinero que no es tuyo. Y hay un golpe, mi amado, en la mente y en el alma y te dice: ¿qué estás haciendo? Ahí viene la reacción. ¿Qué estás haciendo? Dos cosas puedes hacer: o salir con ese dinero o devolverlo. Eso define, sí, eso define, mi amado. Y si diría alguien: hermano, ¿y si me lo llevo y pido perdón? Bueno, puedes hacerlo, pero tú corres con los riesgos. Tú corres con los riesgos, porque dos cosas pueden pasar. Una, que no se dé cuenta y tú luego decir: ay, Señor, perdóname, y reponerlo. Pero también puede pasar el otro escenario, que se dé cuenta y te haga público de que tú eres un ladrón. ¿Quieres correr el riesgo? En ambos casos Dios te puede perdonar, en ambos casos. Y son considerados pecados de no muerte. Pero si tú haces de ese pecado algo habitual, constante, permanente, se vuelve en ti un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque ya hace rato que ya no te gobierna, mi amado, el redarguir del Espíritu Santo. Es netamente tu carne. Tu carne es la que se dio, digamos así, se dio un festín y tú alimentas ese festín cada día. Por eso es que la Biblia dice que el que practica, si usted lee un poquito más adelante, saliéndome un poquito más adelante de la lectura de Romanos, no pierda Romanos, voy a volver a Romanos, volviendo por favor, sí, a Primera de Juan capítulo 5, sí, Primera de Juan 5 verso 18, ¿lo tiene? ¿Qué nos dice allí? ¿Qué nos alerta allí el Señor? Dice, mira lo que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, que en Él se ha logrado algo, mi amado, que Dios siempre busca que se dé. ¿Qué cosa? Un nuevo nacimiento. Recordando que ese nuevo nacimiento tiene dos connotaciones. ¿Cuál? Nacer de agua, que implica la acción, mi amado, regeneradora del bautismo, sí, porque la fe tiene que ir acompañada con esa obra, el bautismo, una disposición para cambio, pero también, mi amado, nacer del Espíritu. ¿Y a qué le llevamos? ¿Y a qué le podríamos llamar nacer del Espíritu? Justamente, mi amado, a que ahora el Espíritu Santo, si tú le das lugar para que Él tome el control de tu carne. Y dice en el verso 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no dice que no peca. No, lo que dice el texto literal es: no practica el pecado. No practica, no ha hecho del pecado un hábito, un estilo de vida. De que puede pecar, sí, mi amado, puede llegar a pecar. No porque es
seguidor del pecado, no porque sea simpatizante del pecado, sino que en su vida hay una naturaleza que en su lucha puede salir victorioso, pero también en su lucha puede salir, ¿qué cosa? Perdedor. Tú defines, obviamente, a la larga, tú y yo definimos el resultado de eso. ¿Por qué te lo digo con tanta seguridad? Porque así también se lo dijo el Señor a un individuo. Ven conmigo, acompáñame por favor. Vayamos, mi amado, sí, al primer acontecimiento del respecto de Caín y Abel. Y en el capítulo número 4. De todo el texto solo me voy a concentrar en una porción, en una sola. ¿Lo tenemos? Verso número 6. Verso número 6 al 7. ¿Ya? ¿Lo tiene? ¿Qué manifiesta esa porción bíblica? Dice el Señor: entonces Jehová dijo a Caín. Ya usted creo que reconoce el contexto, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, es decir, le habló a Caín y le expresó lo siguiente. Sí, ojo con esta declaración. Dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ojo con esto, mi amado. Lo primero tiene que ver con lo interno de Caín y lo segundo con lo que se exterioriza. En ese, ¿cómo te digo? En esa etapa, ¿no? En ese proceso. Primero va por dentro. ¿Por qué? Porque ya lo que uno manifiesta física o corporalmente o visiblemente ya es un resultado final. Como lo dirá también en el Nuevo Testamento, que asemejando al pecado como el proceso de la concepción. Primero se concibe, se engendra, ¿verdad? O se concibe, y luego de allí, mi amado, luego nace. Entonces, de la misma forma, para Dios, lo que ya había, ojo, lo que ya había en Caín, había tomado las dos áreas por completo, tanto la interna como la externa. En la interna, como lo dice el Señor, capítulo número 4 estoy de Génesis, ¿sí? Versículo número 6, dice el Señor allí: ¿por qué te has ensañado? Ahora, ¿a qué podríamos llamar ensañar? Bueno, si vamos de pronto si tiene allí para poder apuntar, sí, siempre será válido poder considerar algunos tipos de definiciones o conceptos. ¿Sí? ¿A qué llamamos ensañar? Dice en un diccionario común y corriente, ¿sí? No de enseñar, sino de ensañar, ¿sí? Cuidado, va a confundir la palabrita, ¿sí? Ensañar. Dice acá lo siguiente. A ver, déjeme un ratito poner acá. Ahí está. Como sinónimo lo presenta. Me parece válido también. ¿Sí? Ensañar, condición de irritar o enfurecer. ¿Sí? Hablando de ensañar, condición de irritar o estar irritado o enfurecerse o de enfurecer. Dicho de otra forma, Caín ya estaba lleno por dentro de ¿qué? De ira. Internamente, mi amado, ya él estaba en una condición de ira. ¿Cuál era su motivo? Hay quienes dicen porque Dios le rechazó el tema de pero no, mi amado. Esa no era la razón. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando Caín presenta su ofrenda, como bien lo sabe denotar la Biblia, él ya lo hace con un mal corazón. Porque mientras Abel daba lo mejor de lo que tenía, para Caín, mi amado, a su Dios no era motivo para que él reciba lo mejor de él. ¿Sí? No sé si me hago entender en esta parte. Sí, repitiendo esta última expresión, amado, para Abel su Dios merecía lo mejor.
Pero para Caín, su Dios merecía cualquier cosa. Él ya había definido, ¿sí?, qué es lo que era lo que se le podía presentar a Dios, hablando de Caín. Mientras que para Abel, mi amado, lo que se le tenía que dar era lo exclusivo, lo mejor, lo primero. Eso nace, mi amado, de un corazón que sabe agradecer. ¿Me entiende? Cuando alguien sabe agradecer, entonces da lo mejor. Así sea sencillo, pero lo mejor. Para Caín, esto ya estaba en su corazón. Claro, sumó lo que Dios determinó al final. ¿Qué cosa? Aceptando o viendo de buena gana lo que ofrecía ¿quién? Abel. Y obviamente ya lo vio con malos ojos cuando Dios le rechazó su ofrenda. Ahora bien, mi amado, dice pues, estamos en Génesis simplemente para ilustrar, ¿sí?, la condición, mi amado, de alerta que puede recibir cualquiera, ¿sí?, en este caso un hijo de Dios, ¿sí?, para poder prevenir antes de pecar. Y dice la Biblia, versículo número 7, estamos acá, ¿sí?, si bien, dice el Señor, si bien hicieres, ya va a la voluntad, sin importar cómo te encuentras. Sí, mi amado, mucha gente puede ser que internamente se esté pudriendo, por decirlo así, ¿no? Que esté podrido por dentro. Hay mucha gente, mi amado, que por dentro está que se lo lleve el diablo, como dicen algunos. Que se lo lleve el diablo. Dice, ay, hermano, ¿cómo es posible que esto me hayan hecho a mí? No puede ser, pero usted está ahí. Físicamente posiblemente no se ve cómo está por dentro, pero si alguien se acerca o alguien le toca el tema, usted ahí sí ya explota, ¿no? Entonces, alguien, mi amado, internamente puede estar como Caín. Pero en Caín no solo estaba podrido por dentro, esto ya se le veía en su exterior también, porque tenía decaído también su semblante. Como dicen por ahí, estaba pateando piedras ya. Dios le sale al frente. Mira la bondad de Dios. Mira, mi amado, la bondad del Señor. Porque créeme, si ya él estaba como estaba, y posiblemente ya lo que se le pueda decir no le habría de ser cambiar su opinión, mi amado, igual Dios hizo lo suyo. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué lo hizo en este episodio? Porque yo he visto en otros episodios de la Biblia donde asimismo nos enteramos que el hombre o el individuo está podrido y Dios no interviene, mi amado, y lo deja a su suerte. Creo saber bíblicamente una de las razones del por qué Dios interviene. Punto 1. No había todavía palabra de Dios como para poder decir qué hago cuando llego a estos puntos en la vida. No había palabra. No había en qué recostarse como para poder decir, ay, Señor, es que no sé, si no me hablas, yo no sé, puedo ser hasta una locura. No había palabra en ese entonces. Entonces, como no había, Dios, mi amado, fue para él, sí, una palabra. Fue para él una Biblia en ese momento, una ayuda. Y si acaso quiero tomar algo del Nuevo Testamento, podríamos decir que para Caín esa fue su salida. La Biblia dice que él no deja de que a sus hijos que sean tentados más allá de lo que puedan resistir, porque juntamente con la tentación o la prueba que Dios nos brinda, la salida. Entonces esa fue su salida. Qué bueno cuando tu salida a tu mal viene, mi amado, con ese socorro divino. Pero a veces la salida nada tiene que ver con socorro divino. A veces son acciones o sucesos propiamente terrenales. A veces Dios, mi amado, te ve que estás a punto de cometer una locura y justo en ese momento, antes de, a segundos de, entra una llamada. Y esa puede ser tu salida. Entra una llamada. O alguien golpea la puerta. Mira que hay mucha gente que hasta cuando ha sido hasta advertida por Dios, ya está con la soga amarrada y hasta para ahorcarse. Mi amado, esto dice pues la Escritura. Si bien, es decir, si haces lo correcto, se vas a hacer, mira lo que dice el Señor, no serás enaltecido, es decir, no serás engrandecido haciendo lo correcto.
Y si no hicieres el bien, ¿qué le dice el Señor? El pecado está ahí frente a ti. Pero ojo, la decisión marcaría marcaría, mi amado, el desenlace, la decisión de lo primero o de lo segundo. Dios no interviene en la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios le dio este atributo al hombre y a todo lo creado en los cielos. Dios le ha dado, mi amado, a su creación libre albedrío. Le ha dado la capacidad de que el hombre, mi amado, pueda tomar su propia decisión en todo en la vida. ¿Sí? Eso, mi amado, hace de Dios un ser por encima de cualquier cosa creada, lo hace ser, mi amado, único y especial. Usted, creo que como padre o como madre, juega un rol importante en las decisiones de sus hijos. Tanto a veces que a veces los hijos no toman su decisión, sino que toman su decisión, la toman ellos. Ejemplo, ¿qué vas a estudiar?, le dice una madre o un padre al hijo. No sé, estoy entre corte y confección y ahora se ha abierto la carrera de youtuber profesional. Y la mamá dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Estás loco o estás loca? Y usted interviene, hermano. Interviene porque interviene. No sé, a mí me gusta esa vida como de payaso, no sé, me gusta hacer reír a la gente, cómico, bellas artes. ¿Qué? Dice, no. Tú tienes que ser como tu abuelo, como tu padre, como tu primo. Y a la larga, usted, mi amado, tanta presión hace que usted interfiere en la voluntad de él y le hace hacer su voluntad. Y a veces eso a nosotros nos sale caro. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar, mi amado, que en media carrera se te bota. Y tú ahí, ¡ay, pero qué pasó! ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, simplemente eso no era para mí. Yo lo que estoy estudiando lo estudié porque tú me insististe, porque tú me lo dijiste, porque tú me lo metiste por en medio de las narices. ¿Quién me va a tener? Hice lo que tú me hiciste. Mira, sin ir tan lejos, los niños se ponen lo que tú le pones. El color que tú le pones, la camiseta que tú eliges. Cuando él va a comprar, a ver, yo quisiera, no, esta, pero no, esta, pero yo quiero esta. Y esa se le compra. Yo quería esta. No, esta, ¿verdad que quería? Ya, pues, ¿qué más? Pues ya, no sé para qué me sacaste, si igual que la que compras eres tú, no yo. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Yo sé que usted no, usted le dan lo que usted quiere y compra lo que usted quiere. Si hasta para comer, hermano, comen lo que usted quiere a veces, no lo que los chicos quieren. Mi amado, Dios le ha dado al ser humano libertad, para poder, pecar y no pecar. Y para nuestro asombro, esa libertad está vigente, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Esto asusta. ¿En qué sentido? Hermano, ya salvo, ya redimido, ya levantado en gloria, ya con cuerpo incorruptible, ¿puedo de pronto caer en lo mismo que cayeron los ángeles? Sí, se puede. Con una diferencia: no está el tentador, no están los deseos y los impulsos de la carne fastidiándote, metiéndote cosas en la mente. O sea, esos agravantes no habrán. Pero si tú decides decir, hasta aquí sirvo a Dios, pues sí se puede. Sí se puede, hermano. Por eso es que de Satanás se dice que se halló en ti maldad. ¿De dónde? ¿Quién se la puso? No, él tomó una decisión. Y con él millones de ángeles. Que, como lo dice la Biblia, que ellos abandonaron su propia morada.
Por eso es que el pecado imperdonable, mi amado, va ligado, sí, a una toma de voluntad, de decisión. Va ligado. ¿Por qué? Porque tanto el ángel como el ser humano decide qué día coger y accede o no a pecar. Ahora, si hace recurrencia de pecado y no hace nada para evitarlo, mi amado, está en una constante violación de la ley. Recuerda que la ley se activa cuando el pecado se consuma. Si usted dice yo vivo bajo la gracia, pero peca, no, está viviendo bajo la ley, porque bajo la ley el pecado es condenado. Si usted vive bajo la gracia y se mantiene lejos del pecado, bendita gracia, usted se cobija todos los días con ella. Pero si está pecando, está quebrantando la ley constantemente. Y por la ley, mi amado, somos condenados. Por la ley, claro, porque por la ley, la paga del pecado por la ley es una sola sentencia, la muerte. Para Caín, Dios le sale al frente, le advierte y le dice: ojo, Caín, si haces lo correcto vas a ser enaltecido, y si no lo haces, el pecado está a la puerta. Y aquí, clave para esto, con todo esto, es decir, con la advertencia dada, o dicho de otra forma, con la advertencia dada y mi advertencia anticipada, mira lo que le dice: a ti y solamente a ti será su deseo. Es decir, lo que tú escojas, eso tú vas a tener. Y apenas, mi amado, Dios le termina de dar su alerta, su salida, mi amado, sale de esa, entre comillas, comunión con su Dios y va a buscar a Abel y lo mata. Así, tal cual. ¿Por qué, mi amado? Porque ya el pecado había tomado, ¿qué cosa de Caín? Ya había tomado posesión. Ya él no controlaba el pecado lo controlaba a él. Por eso es que Caín está considerado como propiedad del maligno desde el principio, como Caín. Hace una referencia en el Nuevo Testamento. Ya el pecado se había encarnado en Caín. Cuando el pecado se encarna, entonces, mi amado, el pecado simplemente lo que hace es controlarte. Él es el que toma las decisiones por ti. Él es el que le da, mi amado, rienda suelta a tus pasiones. Él es el que básicamente, mi amado, te dice qué hacer y qué no hacer. El pecado. Así también ocurre cuando, mi amado, alguien cede ante las pretensiones del Espíritu Santo. Él también es el que te controla, el que te toma tus decisiones, el que te dice qué tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. ¿Quién ganará o quién controlará la vida, ojo, de un individuo a quien tú alimentes más? Si tú alimentas a tu carne, mi amado, tu carne te va a controlar. Si tú alimentas tu espíritu, el espíritu te va a controlar. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Bueno, vayamos a la Biblia. Acompáñeme, por favor. Si estamos apuntando, ¿verdad?, las referencias, mis santos hermanos. No vaya a perder, mire que estamos también en Romanos capítulo 7, allá versículo 24, sin adelante. Listo. En Romanos capítulo número 13, mira lo que dice verso 13 al 14. Ahí da una pequeña pauta de muchas cosas negativas que podríamos, mi amado, llevar a cabo, pero con una advertencia en el verso 14 manifestada. ¿Lo tiene? Romanos 13, versículo 13 al 14. ¿Lo encontró? Leo: andemos, o lo que es igual, vivamos como de día, es decir, bajo la luz del Señor, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, no en contiendas
y envidia. Mira que le está hablando a una iglesia. Verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Y aquí, clave, medular para el asunto. Esto es medular para el desenlace que usted desea en su vida. Y no proveáis para, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Mira, lo que tú alimentas más es lo que al final del día triunfa. Sí, hermano, no se puede dar otro tipo de, diríamos así, de enfoque. Lo que tú te encargues de alimentar más durante todo tu día será al final lo que te gane. Si tú todo tu día estuviste más o menos de esta forma, ¿no? Si tú todo el día estuviste regando, por decirlo así, ¿no? Un jardín, cuidándolo, podándolo, todo el santo día, vas a tener un huerto, mi amado, envidiable. Hojas verdes, un terreno muy fértil. Si acaso te metes a un concurso, te podría salir ganador. Mira que para en la época navideña los barrios por ahí a veces se ponen a concursar, que hay un premio de la alcaldía, el barrio más bonito. Y claro, la gente le pone empeño todo el santo. Ya desde noviembre está, mi amado, eso ya trabajándose para que en diciembre sí se luzca lo mejor. Pero si tú todo el día te pasaste, mi amado, por decirlo de esa forma, te pasaste todo el santo y bendito día, sí, metido en chismes, viendo, mi amado, a más no poder redes sociales. Si de allí brincaste, mi amado, qué sé yo, a jugar todo el santo día, mi amado, la noche hasta... Mi amado, ¿qué espiritual o qué vida espiritual se puede llegar a encontrar en ti? Y junto con ello, ¿qué cambios positivos? Si solamente le has dado a la carne constantemente, como cuando le das a veces a las palomitas al piste, solamente estuviste proveyendo, ¿para qué? Para satisfacer los deseos de los ojos, los deseos, mi amado hermano, de tus oídos, los deseos prácticamente de tu corazón. De seguro te digo, si te dicen, mañana ayuno, tú dices, yo no voy. Porque no ha habido durante toda la semana una conexión espiritual. Y si te llega una invitación espiritual a una vida llena de pura carnalidad, mi amado, se te hará pesado. Lo espiritual se te hará, mi amado hermano, difícil de digerir. Pero si estás en lo tuyo, en tu salsa, en lo que día a día vas fomentando en tu carne, por supuesto que las cosas del mundo te van a atraer. Si sales todo el día, mi amado, con los ojos hinchados de ver televisión, de ver redes sociales, y por allí alguien te dice, oye, va a venir un TikToker o alguien famoso al congreso, al centro de convenciones, tú dirás, vamos, yo quiero ir. No me lo puedo perder. Claro, ¿por qué? Porque de eso te has nutrido todo el santo día. Si alguien te invita a jugar en línea y le das cuenta conmigo, ¿a qué hora empieza? De 12 hasta la amanecida. Ahí estaremos. ¿Por qué? Porque de eso te has estado alimentando. Mi amado, no se puede, dicho de esa forma, no se puede sembrar manzanas y cosechar uvas. No se puede sembrar, mi amado, algo espiritual y esperar que nazca o recoger algo carnal. Las cosas van a ser afines a lo que tú siembras. Si tú estás orando y te mantienes en oración, si te mantienes conectado con la Escritura, si te mantienes, escuchando predicaciones, si te mantienes en un ambiente de alabanza, por supuesto, mi amado, que cuando venga algo espiritual a tu vida, adicional, tú le vas a decir que sí. No le vas a hacer mueca. Pero si todo el día estuviste solo fútbol, todo el día estuviste solamente, mi amado, en conversaciones desanganadas con la gente del trabajo, si todo el día estuviste, mi amado, ¿qué te digo? Desconectado completamente, sí, de lo espiritual, mi amado. Obviamente que cuando vengas a lo espiritual, vendrás a dormirte, el culto está pesado, no me gustó como predica, nada de lo espiritual te va a encender. Nada, mi amado. ¿Por qué? Porque la carne llama a la carne y el espíritu llama al espíritu. Y los dos, dice Jesús, se oponen entre sí.
se oponen, hermano. Se oponen entre sí. Lo carnal rechaza lo espiritual y lo espiritual rechaza a lo carnal. No tienen congruencia. Son agua y aceite. En Romanos capítulo 7, terminemos esa porción, mi amado, para volver a Primera de Juan. En Romanos, carta a los Romanos, estamos, ¿sí? Capítulo número 7, estableciendo lo que para Pablo, mi amado, era un conflicto tremendo en su vida, como lo puede ser en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Lo tenemos? Versículo número 20, ¿está o no? Sí, 22, ¿no? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o preso a la ley del pecado. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque, mi amado, muchos cristianos, no lo sé, mi amado, creo que por allí, disculpe si digo esto, sí, lo dice un predicador, sí, por allí creen que orinan agua bendita. Sí, eso lo dice con bastante frecuencia Dante Gebel. Mi amado hermano, y a la verdad hay que ser más honestos con uno mismo. Mientras todos los presentes estemos aquí y con este bendito estuche que de Dios, mi amado, ha sido provisto, pero tristemente con una carne vendida al pecado, que tiende siempre a lo malo, mi amado, esta carne siempre será un estorbo. ¿Cuándo? Claro, cuando no lo rija el señorío de Cristo. Cuando la carne está regida por el Señor, la carne se hace un instrumento que Dios puede usar. Pero cuando no es así, esta carne será, mi amado, para sacar chispa. Será para entrar en bochinche, en problemas, en cuentos y en todo lo que obviamente sí, esta carne apetece. Este es un móvil. Este es una plastilina que usted, si no la cuida, el mundo le dará la forma que él quiere que tenga. Le aplastará y le quedará un hueco. Pero el Señor a veces, mi amado, coge esta misma plastilina y le da la forma que Él quiere. ¿Y cuál es la forma que Él quiere? Que esa plastilina se parezca a Él, a Jesús, al perfecto, al santo. El mundo la agarra y dice, no, así no puede ser, tienes que ser como el mundo es. El mundo es de amor propio, el mundo es de placeres, el mundo es de disfrute, de goce, de deleite. Y esa forma te va a dar. Pablo supo, mi amado, y no lo niega, sino que lo reconoce, mi amado, que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está. ¿Por qué? Porque aún permanece en nosotros. Está en mis miembros. Y eso lo hace concluir bajo esta marquesina: miserable de mí. Está hablando un hombre, mi amado, que ya está converso. Un hombre que ya experimentó gracia y que camina, ojo, en esa condición, camina con Cristo. ¿Se acuerda usted que en algún momento se dijo que Dios hace líneas rectas con varas torcidas? Sí, y así es, hermano. Con todos nuestros defectos, con todo nuestro paquete de males, aún así Dios nos usa, ¿para qué? Para poder bendecir la vida de los demás. Pero claro, hay que saber que esa condición no se puede enseñorear de un hijo, de una hija del Señor. Pecado de muerte es pecado que, mi amado, ya no me afloja. Es pecado que ya dejó hace rato de luchar con mi espíritu. Él ha ganado. Y lo que es más triste, yo le he dejado ganar. Los pecados de muerte son los pecados que ya me tienen total y completamente esclavizados. Nos enterábamos ayer de alguien que vimos por aquí hace
2-3 semanas atrás, que se congregaba en la iglesia de la Flor de Bastión. Sí, consume droga, vive en la calle, y la madre que la conocemos, la familia la conocemos, mi amado, sí, recibió la triste noticia de que murió. Sí, por allí algo trataron de hacer, una fundación lo sacó, por allá se lo llevó por ¿qué sector fue? Por Quevedo. Sí, el hombre se lanza a un río bañándose, ya todos se habían bañado, él se sigue lanzando, que había una pequeña catarata, y ya todos salidos del agua, dice él, sí, la última me voy a lanzar. Se lanzó y no salió, se desnucó, se ahogó. Y uno ahí uno reflexiona, Señor, el hombre tenía un entrar y un salir en las cosas de Dios terrible. Terrible. Entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía. Siquiera así lo vimos en la iglesia, ¿cuánto? Unas 5 o 6 veces. Siquiera. Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Es decir, Señor, perdóname, pero sale. Entonces, Dios, mi amado, queriendo, digo yo, ojalá que sea así, queriendo de pronto, mi amado, cortar esa vida para salvaguardar su alma. Dijo, no, hasta aquí llegaste. Porque en ese jugueteo no podemos encontrar la muerte. ¿Verdad que es así? En ese jugueteo se puede encontrar la muerte, hermano. Y Dios a veces decide tomar acciones quirúrgicas y decir, mejor te vas que a que te quedes y tu alma se pierda. Pero eso yo digo en el buen deseo y anhelo de mi corazón de que haya encontrado la salvación. Pero ¿y si no es así? Y si ya el pecado, mi amado, estaba institucionalizado, carnalizado ya en su corazón, mi amado, es un alma que básicamente jamás volverá a ver la gracia de Dios. Mi querido hermano, dice pues, terminando el texto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo, obviamente, no recurrente a pecado, esto sí tengo que aclararlo, Pablo no era un hombre recurrente a pecado. Sí, es verdad, tenía un carácter muy difícil, un hombre, mi amado, de baja estatura según los estudios teológicos, sí, un hombre de un aspecto no tan agradable, sí, pero con una palabra, mi amado, y un poder de Dios en firme. El hombre reconoce también, así como, mi amado, en su carne el estrago estaba ahí permanentemente. Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dicho de otra forma, estoy en una batalla diaria entre mi carne y mi espíritu. Una batalla. Y agradece a Dios por esa batalla. Por eso dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor mío, ¿sí? Que yo mismo, reconociendo, mi amado, esa batalla, con la mente sirvo a Dios, pero con esta carne soy oposición a Dios. Haciendo alusión a ¿qué? El texto bíblico. A esa batallar. Yo te pregunto, mi amado, yo no digo que uno no pueda vencer a la carne. Sí se puede, hermano. Pero el éxito de esa batalla dependerá de qué tanto estás conectándote con tu Dios. Si estás constantemente, ¿sí?, sincronizado con el cielo aquí en la tierra, créeme que tu carne menguará y tu espíritu crecerá. Amén. Sí, hermano, la oración mantiene a veces a raya la carne. Si uno no orara, mi amado, la carne daría vuelta como trompo. Dios, mi amado, detiene el giro, el mover, el impulso, el deseo desordenado de la carne. Como yo suelo a veces poner así a pragmático. Sí, así. Dios mantiene
el foco está ahí, mi amado. El foco no desaparece. El foco está ahí, la carne está ahí, las concupiscencias todo está ahí. Pero Dios se encarga de ¿qué cosa? De mantenerlas en un estado de apagado, de off. ¿Cuándo el Señor toma control de este interruptor? ¿Cuándo? Cuando yo le digo, Señor, tú, yo no puedo, porque si por mí me dejas solo, yo hago esto. Y lo enciendo. Llámalo como tú quieras a tu debilidad. Si acaso la ira es la que te predomina, tú por la nada lo encenderías, por la nada explotarías, por la nada mandarías al diablo a todo el mundo. Pero como le has pedido al Señor y estás orando por ello y estás ayunando por ello, que tome control de tu carácter, el Señor dice, está bien, gracias por ello, yo voy a mantenerte apagado. Y ahí es donde uno dice, ay Señor, en otros tiempos yo hubiera reaccionado de otra manera. ¿Pero por qué? Porque Dios tuvo consentimiento por esa búsqueda, por eso, mi amado, por ese deseo de querer agradarle. Dice, Señor, esto tú te tienes que apagar. Señor, toma tú, porque si soy yo, no puedo. No puedo. Señor, tómalo tú. Y Dios dice, está bien, gracias. Ahí está, apagado. Ay, gracias, Señor. Tú eres bueno. Descuídate de eso. Comienza a alejarte del Señor. Comienza a confiarte en demasía por ese problema, por esa situación de la carne, y sin que a veces tú, mi amado, te des cuenta, tú mismo. Está prendido. Y eres tú mismo, hermano. A veces le queremos echar por esa situación la culpa al diablo. A veces le queremos echar la culpa al mundo. Le queremos echar la culpa a todos, menos a mi propia carnalidad. No, lo que pasa es que él no era así, hay que entenderlo, mi amado. No, eso no se entiende. Cuando alguien hace lo que por deseo carnal quiso, mi amado, el diablo sale así. A mí ni me echen la culpa. Él solito fue, se subió y se perdió. Yo ni me metí. Porque eso sí, el entorno quiere una explicación, quiere razones, quiere saber el por qué. Y se olvidan, mi amado, que tenemos una naturaleza caída desde el mismo huerto del Edén. Y en esa naturaleza la carne está vencida. Solo cuando mantenemos en alto nuestra búsqueda espiritual, la carne está, mi amado, contenida, represada por la gracia de Dios. Y ahí Dios la mantiene. Y cada vez que tú te acercas en devoción a Dios, el Señor la mantiene ahí estancada. Y dice, gracias, Señor. Gracias porque este día para mí fue muy difícil, pero tú permitiste de que yo no explotara este día. Gracias. Así como ayer, ahora hoy, Señor, va de nuevo. La lucha empieza y vamos para adelante. Vamos a ganarle. Bajas la oración, bajas el ritmo, te descuidas y comienzas obviamente a ligarte con gente que no te edifica, y ahí va de nuevo. Mírale, hermano, otra vez. Ay, Señor, otra vez. Padre, perdóname. Es verdad, fui un necio, fui un tonto. Yo sabía que esto me iba a provocar. Perdóname. Y el Señor te perdona. ¿Pero por qué? Porque estás en esa lucha. Pero cuando te tiras al abandono y dices, no, yo sé que soy la oveja negra y negra de morir, y así soy yo, ya que me vean, y que no me importa, que el pastor me vio, ya pues me vio, ¿qué más? Pues va, ya me fui. Y si te dejas arrastrar por esa corriente, mi amado, créeme, que la gracia que Dios había, mi amado, te había otorgado, la vas a perder. La vas a perder. Allí, como dice la Biblia, es donde viene el llanto y el crujir de dientes. Amados hermanos, culminemos. Primera de Juan,
Juan pudo haber dado una lista, así como lo hizo Pablo allá en Efesios, sí, u otros apóstoles. Pudo haber dado una lista de decir, y esto es pecado, esto no puedes hacerlo, no. Él lo resume en el verso 17 diciendo, toda injusticia es pecado. ¿Por qué lo dice así? Porque el término injusticia viene de otro término denominado injusto. Injusticia viene de injusto. ¿Y qué es lo injusto? Lo opuesto a lo justo o a la justicia. Toda injusticia, es decir, todo acto contrario a la justicia o a lo justo es pecado. O sea, tira una alfombra, muy sencilla la alfombra, de color, no lo sé, pues, ¿no? Negro, y dicen, señores, todo lo que usted sabe que no es justo entra en esta alfombra. Y si usted hace esto, pues déjeme decirle que está cometiendo pecado. Y si usted vive dentro de esa alfombra, camina en ella, se revuelca en ella, se acuesta en ella, se levanta, brinca en ella, pues déjeme decirle que si usted ha tomado esa opción de vida, pues deje también decirle que ese pecado lo va a llevar a ¿qué cosa? A un pecado o a una muerte, o considerado a pecado de muerte. Yo empecé la semana pasada hablando acerca del pecado de no muerte, y hay quienes tienen una postura con el pecado de muerte y el pecado de muerte y de no muerte. Sí, pecado de muerte y de no muerte. Hay algunos teólogos que tienen una postura respecto de esta enseñanza. ¿Cuál es la postura? De que cuando Pablo o Juan hablan del pecado de muerte, lo hablan bajo la connotación de que hay cristianos que son practicantes de pecado, y que Dios decide matarlos para que sus almas puedan perdurar en la gracia de la salvación. Eso es una postura, pero también está la otra postura. ¿Cuál? Considerar al pecado de muerte como un pecado ya no justificado para poder obtener gracia. No adopto ninguna de las dos, pero hago realce de las dos, porque pueden significar ambas cosas. El texto puede implicar ambas cosas. La primera, que un cristiano sea esclavo de pecado y Dios decide matarlo. Para salvaguardar, ¿qué cosa? Su alma. Pero el pecado paga o cobra su factura. ¿De qué forma? Llevándose el cuerpo. O lo segundo, que también está afín al texto o a lo que se pueden llegar a entender, que el pecado de muerte es un pecado que simplemente nos corta el hilo de la existencia, no solo física, sino también espiritual con Dios, y nos deja totalmente fuera de toda obra de gracia o de misericordia divina por ese hombre que ha sido perdonado. Como diciéndole, tiraste a la basura lo que te di, pues yo también te tiro a la basura a la que perteneces por el pecado. No adopto ninguna postura, pero acepto las dos. Acepto las dos, porque cualquiera de las dos son graves. ¿Por qué? Porque Dios primeramente, si me quedo con la primera, debo de entender de que Dios no me ha salvado para que mi carne sea vendida al pecado por mi debilidad de la concupiscencia. Creo yo que la intención de que Dios ha redimido mi alma es para que también mi cuerpo sea redimido y que en esta tierra se manifieste también en este cuerpo la gracia que Dios le dio a mi alma. Y si obviamente desaprovecho lo que Dios ha hecho por mi alma y por mi cuerpo, lo desaprovecho y lo arrojo a la basura, pues obviamente Dios puede tomar la decisión de llevarme con Él, pero que mi cuerpo pague las consecuencias.
Y lo segundo, si nunca fui de Él y solo hice una oración de fe por mero trámite, donde todo el mundo se convenció de que yo era cristiano, pero Dios, que pesa el corazón, sabía en lo más profundo de mi ser que mi conversión fue falsa. Entonces Dios, mi amado, al ver que como pecador no redimido, confeso pero no redimido, confeso por apariencia pero no redimido por gracia, entonces mi carne simplemente lo que hace es exteriorizar lo que siempre me dominó. Y en este caso vendría a ser el pecado. En cuyo caso, mi amado, la Biblia se cumple, según lo que dice también en Carta a los Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Y no solo muerte física, sino también muerte espiritual. Amados, culminando, como le mencionaba, toda injusticia, decía la palabra, es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, aquellos que no pueden llevarme a la muerte misma. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, hablando de Dios, que fue engendrado por Dios, le guarda. Y lo que es más maravilloso, y el maligno no le toca. Pero ojo, no te confundas. El hecho de que Dios nos salvaguarde del maligno no significa que nos salvaguarde de la carne. Recuerda a nuestros enemigos. Satanás a la cabeza, el mundo que le sigue y mi carne que no se queda atrás. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios me guarde por ser de su propiedad, del maligno, de Satanás, porque ya no tiene potestad sobre nosotros. Eso sí, Satanás, mi amado, en esta carne ya no tiene potestad. Cristo se la arrebató. ¿Me entiende? Satanás no puede reclamar mi carne. Lo quiso hacer con Moisés, ¿se acuerda? Pero no pudo. ¿Por qué? Porque Dios lo había, mi amado, redimido. En su gracia Dios lo había redimido. Así también en la gracia de nuestro Dios, Cristo nos redimió. Amén. Del poder de Satanás, Él no tiene. Pero mi carne, ella sí puede pasarme factura. Por eso es que debo de estar sumamente atento, como lo dijo Pablo, y termino con esta última expresión bíblica, ¿sí? Para poder darle un término provechoso a esta enseñanza. Mira lo que nos dice el Señor. Dice el Espíritu de Dios, mi amado, allá en la carta a Filipenses, capítulo número 2, verso número 12. Dice el Señor, por tanto, Filipenses 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor, dice allí, y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por esa gracia, mi amado, es que la verdad, créame, no hemos sido consumidos. Y Dios, que está revestido de mucha paciencia, mi amado, nos espera siempre para poder pedirle perdón y volver a redescribir una nueva página en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en nuestras vidas. Aleluya.